Saludos, mi nombre es María Fernanda Rodríguez y el tema de mi video es el tracking y el kerning. Antes de meternos de lleno con las diferencias entre estos dos conceptos, es conveniente repasar unos cuantos conceptos básicos para que de esta manera sea más sencillo comprender los conceptos posteriores. Cada carácter tipográfico, comúnmente llamado glifo, está colocado en un rectángulo invisible denominado tipo. Esto sirve para colocar a las letras en la distancia correcta una de las otras. Los programas de edición deben saber las distancias que separan unas letras de otras para saber dónde colocar el cursor una vez que se imprime una letra en pantalla, para luego colocar la siguiente. El tipógrafo, cuando crea una fuente, la dota, entre otras características, de una separación entre los caracteres de forma que los textos puedan ser leídos cómodamente y con fluidez. Pero en ocasiones, los diseñadores podemos encontrarnos con situaciones en las que necesitemos modificar puntualmente esa separación. Es entonces cuando utilizaremos el tracking y el kerning. ¿Qué es el tracking en tipografía? Bien, los programas de edición como InDesign permiten añadir o reducir el espaciado natural entre los caracteres de una tipografía. Cuando hablamos de espaciado natural, nos estamos refiriendo al que tiene una determinada tipografía por defecto. A esto se le llama prosa. Esta modificación del espaciado entre varios caracteres es lo que se conoce como tracking. En español, este término hace referencia al interletraje o interletrado. El tracking puede ser positivo cuando se amplía el espaciado o negativo cuando se disminuye. La función principal de aplicar o no tracking a un texto es conseguir una mayor legibilidad. Aplicarlo o no dependerá del criterio personal del maquetador o diseñador, pero también se debe tener muy en cuenta la tipografía utilizada y el público al que se dirige. Aquí podemos observar algunos ejemplos. La primera frase no tiene tracking. La segunda posee un tracking positivo porque el espaciado entre los caracteres se amplió. En el tercer ejemplo podemos observar que tiene un tracking negativo porque el espaciado entre los caracteres se disminuyó. De lo general a lo particular, ¿qué es el kerning? Si bien el tracking es ampliar o reducir el espaciado entre un conjunto de caracteres, se podría definir el kerning como el proceso de aplicar tracking solo a un par de glifos que estén uno junto al otro. Cuando se crea una tipografía, cada glifo debe estar colocado en una posición determinada dentro de la tipo. Se deben marcar los límites delanteros y posteriores, de tal manera que añadas un espaciado correcto entre diversos caracteres. Sin embargo, hay determinadas parejas de letras en las que el espaciado nunca termina de encajar en todo. Un ejemplo son las combinaciones de las letras A y V, la T y la A, o la Y y la O. Para esto sirve el kerning, para indicar al programa cuando dos pares de letras deben estar más juntos o separados, mientras que se mantienen intactos el resto del espaciado entre letras. Aquí podemos apreciar la misma palabra, pero con dos diferencias puntuales. En la primera no tiene un kerning aplicado y podemos ver que cuenta con un espaciado natural. Pero en el segundo ejemplo es la misma palabra, pero con un kerning aplicado. Podemos ver que el espaciado entre la V y la A se ha reducido y el espaciado entre la T y la A y la G se ha reducido y se ve estéticamente más atractivo. Y para esto nos sirve el kerning, para reducir el espacio entre dos caracteres específicos que estén uno junto al otro. Normalmente las fuentes tipográficas profesionales y bien diseñadas cuentan con muchos ajustes de kerning para que todos los pares de caracteres tengan un espaciado visualmente correcto, como acabo de explicar en el ejemplo anterior. No obstante, para aquellas fuentes con un diseño no tan profesional, los programas de edición disponen de herramientas que permiten ajustar estos acoplamientos. Es decir, el kerning es como el tracking, pero solo para un par de caracteres. De esto se puede deducir que puede existir tracking sin kerning, pero nunca kerning sin tracking. Aquí tenemos un ejemplo para ilustrarnos. En la primera palabra podemos ver que el espaciado, que está representado por esas líneas rojas, es el mismo entre todos los caracteres, es el mismo espaciado entre todos los caracteres. Mientras que en la palabra de abajo podemos apreciar que el espaciado, o sea, las líneas rojas, son de diferente grosor. Esto indica que se ha aplicado kerning porque se ha aplicado un espaciado diferente
entre algunas parejas de letras para que sea visualmente más atractivo. Entonces, ¿de dónde viene la confusión entre kerning y tracking? En Adobe, por ejemplo, para ajustar el kerning simplemente hay que colocar el cursor entre dos caracteres. Para modificar el tracking hay que seleccionar dos o más glifos, es decir, con el tracking puedes ajustar dos letras, con lo que el efecto que se consigue es igual al kerning. Esto es lo que consigue confundir al usuario y al diseñador, porque consiguen dos resultados iguales con dos acciones que deberían ser diferentes. La gran diferencia radica en que el kerning es entre parejas de letras que siempre chocan o generan problemas estéticos o de legibilidad, y el tracking es una operación que a veces hace el usuario para componer con tipografía. Hasta aquí ha llegado mi exposición, espero que les haya gustado y muchas gracias.